Si pensamos en Europa hoy en día, lo que vemos es un mapa bastante claro, ¿verdad? Un mapa lleno de naciones, con sus fronteras bien definidas. Pero las grandes ciudades del continente, sus calles, sus edificios, nos cuentan una historia muy, muy distinta. Una historia de un pasado que se escribió a una escala mucho mayor. Y esa es la pregunta clave con la que vamos a empezar. ¿Cómo era realmente el mapa europeo antes de todos estos países que conocemos? Porque de verdad, la respuesta lo cambia todo. Cambia por completo cómo entendemos el poder y la historia de este continente. Pues la respuesta es esta. Durante siglos, Europa no era un mosaico de naciones. Era algo mucho más grande, más complejo. Era un continente de imperios. Hablamos de estructuras políticas gigantescas, multinacionales, que gobernaban sobre docenas de pueblos y culturas diferentes desde un único y deslumbrante centro de poder. Vale, para entender bien este mapa perdido, primero tenemos que aclarar un par de cosas. Vamos a definir los conceptos clave. ¿Qué hacía exactamente que una ciudad no fuera solo una capital, sino una capital imperial? ¿Cuál es la diferencia? Y aquí, ojo, está la distinción fundamental. Un reino, como podían ser España o Francia en su momento, gobierna principalmente sobre un pueblo, sobre una nación. Pero un imperio es otra cosa. Es, por definición, multinacional. Esto quiere decir que gobierna a la vez sobre checos, húngaros, italianos, croatas, todo desde el mismo centro. Y claro, si tienes un imperio así, su capital no puede ser una simple ciudad administrativa. Tenía que ser un escenario, un símbolo de poder que estuviera diseñado para impresionar, para intimidar incluso, para dejarle muy claro a todo el mundo, tanto a súbditos como a rivales, quién mandaba ahí. Y ese poder se demostraba en piedra, en mármol. Estas construcciones no son solo edificios, son auténticas declaraciones de intenciones. Palacios enormes para alojar una corte inmensa, teatros de la ópera monumentales para demostrar una supremacía cultural. Y sobre todo, esas avenidas anchísimas y rectas. No se hacían solo para que la ciudad fuera bonita, estaban pensadas para desfiles militares, para proyectar una imagen de fuerza imparable. Bueno, pues con estas ideas ya más claras, vamos a hacer un viaje. Un viaje por los centros neurálgicos de estos imperios que ya no existen. Y no podemos empezar por otro sitio, claro. Hay que empezar por Viena. Es, sin ninguna duda, el ejemplo por excelencia de lo que era una capital imperial. Es que, a ver, durante 600 años Viena fue el corazón de la dinastía de los Habsburgo. Desde sus palacios se gobernó primero el Sacro Imperio, que era una confederación medieval súper compleja, y más tarde el Imperio Austrohúngaro, mucho más centralizado. Era una metrópolis cosmopolita donde la política al más alto nivel dio forma a una cultura exquisita, una cultura que se extendió por toda Europa. Pero un momento, que Viena no estaba sola. En 1867, tras una crisis política muy gorda, se llegó a un pacto, fascinante y casi único en la historia, la creación de la monarquía dual. De repente, ¡zas!, el imperio tenía dos cabezas. Viena seguía siendo el centro principal, el de siempre, pero Budapest se elevó a su mismo nivel, como un socio en el poder. Y esto nos lleva, claro, a la otra orilla del Danubio, a Budapest, que no era una capital secundaria, para nada. Se convirtió en una cocapital, con todo su derecho, y sobre todo con un orgullo nacional inmenso. Si Viena ya proyectaba esa elegancia imperial consolidada por los siglos, Budapest se puso a construir monumentos para afirmar su nueva posición, su igualdad. El Parlamento húngaro, por ejemplo, es una declaración de intenciones brutal, casi un desafío arquitectónico. Es como si le gritara al mundo la importancia de Hungría dentro de ese imperio. Venga, ahora viajamos un poco más al norte. Y también un poco atrás en el tiempo. Nos vamos a Praga. Su momento de gloria imperial fue anterior, sí, pero su huella es igual de espectacular. Es que en el siglo XIV, el emperador Carlos IV convirtió Praga, literalmente, en el centro del mundo conocido. Fue la capital del Sacro Imperio y los monumentos que mandó construir, como esa majestuosa catedral de San Vito o el famoso Puente de Carlos, son un testimonio de esa edad de oro, una época en la que Praga era el epicentro de Europa. Saltamos ahora a un tipo de capital imperial muy diferente. Berlín no es el resultado de siglos de historia de una dinastía, no. Es el producto de la ambición industrial y de la fuerza militar del siglo XIX. Con la unificación de Alemania en 1871, Berlín se transformó. Pasó a ser la capital de un imperio nuevo, joven y con una ambición tremenda. Su arquitectura no nos habla de una nobleza antigua, nos habla de acero, de disciplina, de poder militar. Era la capital de una potencia industrial que sentía que había llegado tarde al reparto del mundo y quería recuperar el tiempo perdido a toda costa. Y el último ejemplo es París.
Un caso único, la verdad. Una ciudad que era la capital de un reino antiquísimo y que casi de la noche a la mañana se convierte en el centro de un imperio que puso a toda Europa de rodillas. El momento clave es 1804. Napoleón Bonaparte no es que pida el poder, es que lo toma. Se corona a sí mismo emperador. Y desde París, sus ejércitos empiezan a redibujar el mapa de Europa a su antojo. Y claro, monumentos colosales como el Arco del Triunfo se levantan para celebrar esa gloria imperial, una gloria sin precedentes. Pero bueno, como todas las estructuras de poder, los imperios también caen, y su final fue tan rápido y violento como su ascenso había sido lento y gradual. La Primera Guerra Mundial fue el detonante. Fue lo que lo arrasó todo. En solo 4 años, de una carnicería terrible, un orden mundial que llevaba siglos en pie se desmoronó por completo. Los emperadores se fueron al exilio, las dinastías cayeron y los imperios austrohúngaro y alemán simplemente desaparecieron, dejaron de existir. Y este es el punto crucial. Del colapso de esos gigantes nacieron los estados-nación que hoy vemos en el mapa y que damos por sentados. De repente aparecieron países como Checoslovaquia o Yugoslavia y las fronteras de Austria y Hungría se quedaron en una pequeña fracción de lo que habían sido. Los imperios desaparecieron, sí. Los emperadores se fueron, pero sus capitales, ese impresionante legado que dejaron en piedra, siguen aquí. Y nos siguen contando su historia a quien sepa escuchar, claro. Y es que es así. Caminar hoy por Viena, por Budapest o por Praga es como una lección de historia en vivo. No se está simplemente en ciudades bonitas, se está pisando los escenarios donde se decidió el destino de millones de personas durante generaciones enteras. Así que ya se sabe. La próxima vez que alguien pase por una de estas grandes capitales, merece la pena pararse un segundo, mirar más allá de lo bonita que es la fachada y preguntarse, ¿qué historia me está contando de verdad esta plaza, este palacio, esta avenida? ¿Qué hay detrás de todo esto? Porque la respuesta casi siempre es la misma, la historia de un imperio perdido que en realidad sigue muy vivo en sus piedras.